Prensa México con Enrique Parra. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Parra, bienvenidos a una nueva emisión de Club de Prensa México. Hoy hablaremos sobre el título 8. Entra, salió el 42. ¿Es más difícil entonces iniciar el trámite de asilo para los aspirantes a inmigrar de manera legal a Estados Unidos? ¿Y qué papel juega y jugará México a partir de ahora? Es un gusto darle la bienvenida a nuestro primer invitado hoy, Víctor Hernández, experto en seguridad nacional, analista político y profesor de la Universidad Panamericana. Es mexicano, pero nos recibes la llamada en Londres, donde continúas tus estudios. Víctor, bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es buena noticia para quienes formalmente deseen en su derecho solicitar asilo. Me refiero que culmine la aplicación del título 42 y entre el 8. En realidad no, lo que estamos viendo es la implementación de un acuerdo histórico que por primera vez accedió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y es a permitir que las deportaciones y las remociones de inmigrantes indocumentados de territorio estadounidense sean en territorio mexicano. Esto le ahorra a la patrulla fronteriza miles de millones de dólares en las gestiones logísticas y tramitológicas que normalmente hubiera tenido que proceder para deportar a alguien a Nicaragua o a Venezuela, es decir, a longitudes pues bastante más lejanas a los Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora es más bien el regreso de la política punitivista que en realidad siempre había tenido el gobierno de los Estados Unidos. En los Estados Unidos es un delito tipificado en el derecho penal el ingresar ilegalmente a territorio estadounidense, y más bien lo que estamos viendo es la remoción de algunas medidas que estaban implementadas durante la pandemia, pero en realidad es la vuelta al enfoque tradicional, y que de hecho no sufren solamente los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos buscando una mejor vida, sino que también ocurre con cierta frecuencia que, por ejemplo, ciudadanos canadienses que en la frontera con los Estados Unidos están de pronto haciendo ejercicio o van a escalar y accidentalmente cruzan la frontera, también acaban enfrentando estos cargos criminales. Es decir, se les trata de forma equivalente como si hubieran asaltado una tienda o si hubieran asesinado a una persona. ¿Qué papel asume México hoy? ¿Cambia? ¿Se le delegan cosas nuevas? Sí, lo está ocupando o utilizando Estados Unidos mucho, Víctor. México ha doblado la rodilla en el tema de la política migratoria. En primer lugar, al inicio de la administración del presidente López Obrador, él puso a la Guardia Nacional, que es la Policía Nacional aquí en México, a hacer labores de patrulla fronteriza, lo cual no se explica, siendo que su sexenio es la administración más violenta de la historia de México. Estamos a unas cuantas semanas de que rebase a su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto, en términos de violencia homicida. Entonces, no se explica cómo en medio de esta crisis de violencia se desplieguen a policías que desesperadamente se necesitan en otras zonas del país a hacer labores de patrulla fronteriza. Y en segundo lugar, también una concesión que el gobierno mexicano había resistido, y que esta es la primera vez que se acepta para varias nacionalidades, es el recibir a migrantes, ¿no? Recibir a migrantes que no son de origen mexicano, cuando no hay la infraestructura aquí para recibir a esos migrantes. Apenas hace algunos meses se suscitó un trágico incidente de un incendio de un centro de detención de migrantes aquí en territorio mexicano, donde la negligencia de funcionarios públicos mexicanos provocó que muchos de ellos fallecieran en el incendio. Y pues hay una disparidad completa. Si los Estados Unidos, siendo una de las economías más poderosas del mundo, la patrulla fronteriza, una de las instituciones mejor financiadas de los Estados Unidos, de por sí no tenía suficiente capacidad para procesar a tantos migrantes, ¿qué se puede esperar del gobierno mexicano, que nunca en realidad ha tenido una patrulla fronteriza? Lo único equivalente es nuestro Instituto Nacional de Migración, que en realidad no es exactamente idéntico a una patrulla fronteriza. Y por supuesto, los centros de detención de migrantes son completamente insuficientes y están en condiciones paupérrimas. Paradójico, porque Marcelo Ebrard dijo que no están en condiciones para recibir tantos migrantes, aún así parece que los van a recibir. AMLO dijo que el ejército lo desplegó porque él quiso, no por indicación de Estados Unidos. Pero bueno, sí están colaborando entre normal y medio a fuerzas, ¿cierto? El propio expresidente Donald Trump en alguna conferencia dijo a tono de broma que él había doblegado al presidente López Obrador. Y hay
una relación muy diferente entre el presidente Enrique Peña Nieto, que al final de su administración le toca el inicio del gobierno del presidente Donald Trump, que hubo una resistencia pacífica pero digna frente a estos embates de la administración de Donald Trump, versus la postura bastante más dócil que ha tenido el presidente López Obrador. Una de las críticas que hay dentro de la política de seguridad nacional mexicana es considerar a la migración una amenaza a la seguridad nacional. Esto es algo que podemos encontrar en varios documentos doctrinales del Estado mexicano. Eso muy en el fondo es importar el discurso antimigrante de los Estados Unidos. En el fondo, al gobierno mexicano no le afecta per se la migración, porque México en principio es solamente un país de paso. Lo que sí que es una amenaza a nuestra seguridad nacional son las reacciones violentas que tienen los Estados Unidos ante fenómenos como la migración o el narcotráfico. Tenemos ahorita del lado del Partido Republicano una serie de amenazas de que en caso de que regresen los republicanos a la Casa Blanca a hacer una operación militar en México, al estilo de lo que ocurrió en Irak o en Afganistán, esto por la crisis de fentanilo. También ahora en el discurso republicano está el tema de la migración, y el problema es que no hay reciprocidad. El gobierno de los Estados Unidos ha logrado outsourcear, ha logrado que México absorba muchos costos poniendo a la Guardia Nacional haciendo labores de patrulla fronteriza, ahora recibiendo a estos migrantes como país seguro, como país tercero. Pero no estamos recibiendo los recursos que necesitaríamos para poder construir estos centros. Hay un fondo que es la iniciativa Mérida, ahora llamada Entendimiento Bicentenario, que transfiere algunos fondos año con año, pero que en realidad no es una suma lo suficientemente grande como para que México transforme su política de seguridad y su política de migración. Entonces, en ese sentido, el gobierno mexicano está concediendo muchas cosas, pero no está obteniendo nada a cambio, ¿no? Pareciera que hay algo que no se sabe, con lo cual el gobierno norteamericano tiene presionado al presidente López Obrador, lo tiene amenazado, y que por lo menos al ceder con estas concesiones está evitando que eso terrible, que no sabemos qué sea, se materialice. Parece que daría igual Víctor, Trump o DeSantis, ambos muy duros contra México. Víctor, Estados Unidos no ve el tema bajo ninguna de las premisas de las cumbres, migración segura, ordenada, humanitaria, sino como para llevar agua a su molino, ¿no? Como decimos en México, para la política interna, doméstica, siempre se trata de ello. Claro, incluso dentro de la política interna de los Estados Unidos hay muchas divisiones. Por ejemplo, en los estados gobernados por los demócratas, me refiero a ciudades como Los Ángeles, el estado de California o Nueva York, se han convertido en ciudades santuario, en ciudades donde pues no se permite la persecución a escala masiva de migrantes indocumentados. Y tenemos también a estados republicanos como Arizona, como Texas, como Nuevo México, con un amplio historial de intentos de legislación abiertamente racista o antimigrante. Y, a ver, digamos, en todos los procesos electorales es normal que salga el tema de la migración y el tema del narcotráfico en términos de la relación que tiene Estados Unidos con México, pero este proceso electoral en particular en los Estados Unidos se ha visto profundamente contaminado por estas visiones intervencionistas, estos mensajes, sobre todo el Partido Republicano, de decir, bueno, si a México se le sale de las manos el tema del control de la migración y el tema del control del narcotráfico, que intervenga el gobierno estadounidense, incluso si hace falta con sus propias Fuerzas Armadas. Y esta crisis migratoria nos revela que el discurso de Donald Trump de construir el muro era fundamentalmente una política populista, pero en el fondo se tuvo que topar con la realidad. Estamos hablando de una frontera de más de 3,000 kilómetros, que es imposible, incluso aunque pusiéramos a todos los soldados del ejército estadounidense y mexicano combinados a patrullarla, sería imposible blindarla de todo lo que ocurre en esa frontera. El traslado de migrantes, el tráfico de drogas, también hay que decirlo, la trata de personas. Y en ese sentido, pues la geografía y la realidad son las que imponen ahí un límite. Querer construir un muro en lugar de alternativas ordenadas e institucionalizadas de migración es querer tapar el sol con un dedo, y lo estamos viendo ahorita. La patrulla fronteriza no se está dando abasto para trasladar a toda la gente que ante el pánico de este cambio de política intentó
cruzar a los Estados Unidos, y ahorita estamos viendo hora tras hora este flujo de camiones y este flujo de transportes de migrantes que están llegando a México, y así como llegan hoy lo van a volver a intentar cruzar mañana o en unos cuantos meses. Tenemos varias dudas que consultarte aún, Víctor. Vamos rápidamente a cumplir con una pausa y volvemos. Con Club de Prensa México. Víctor Hernández desde Londres. Hace falta, Víctor, que la nación México también abrace el papel no solo de país de tránsito, sino busque formas de integración a la vida productiva, ya una visión un tanto diferente de la migración. México trágicamente es un país que históricamente ha sido víctima de maltrato, de discriminación de los paisanos mexicanos que emigran a los Estados Unidos, pero de forma hipócrita también tenemos un amplio historial de comportamiento antimigrante en territorio mexicano. Desde principios del siglo XX, con casos de crímenes de odio contra migrantes asiáticos en el norte del país, hasta los ejemplos más recientes de pues discriminación, ahora ya de trata de personas abiertamente de parte de cárteles mexicanos que se aprovechan de los migrantes que intentan atravesar territorio mexicano. El Estado mexicano es particularmente hostil o complicado para lograr este tema de la integración de los migrantes. En general, cualquier persona que quiera aplicar a una visa de trabajo en México, a un permiso de trabajo, usualmente tiene que acabar contratando un abogado migratorio porque es un proceso complicado, engorroso, muy difícil de navegar. Y también se ha insertado un discurso antimigrante, sobre todo por ciertos fenómenos delictivos que se presentan en el fenómeno de la extorsión. Desde hace al menos 5 o 10 años, muchos cárteles mexicanos han optado por contratar a ciudadanos, sobre todo venezolanos, para realizar el cobro de derecho de piso, extorsiones, y esto ha derivado en una caricatura, ¿no? En pensar los migrantes solamente vienen a cometer el crimen, los migrantes son un problema, y ahí en eso radica la paradoja, en que estamos importando la narrativa norteamericana dentro del propio territorio mexicano, cuando en realidad nuestra relación con Sudamérica es diametralmente distinta. Es una relación de solidaridad, es una relación de hermandad cultural, y en ese sentido yo veo difícil que en el corto plazo México vaya a cambiar su derecho migratorio, que es sumamente complicado y restrictivo, y dos, pues quitar esta caricatura exportada de los Estados Unidos de que los migrantes son un problema, porque el problema de casarse con esa caricatura es que puede que el día de mañana se empiece a pedir que se construya un muro en la frontera sur de México o que se cree una patrulla fronteriza, pero la radical diferencia es que nosotros no tenemos el presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos como para hacer esa labor, y erosionaríamos para siempre nuestra relación con los países de Centro y Sudamérica. Mira, esta arista del tema, vemos detenciones, bueno, esa realmente no, preocupante, pero sí liberaciones masivas, Víctor. ¿Cómo se puede esconder un secuestro de 120 personas, 140? ¿Se puede entender esto sin corrupciones ni complicidades oficiales? Ha habido muchos casos reportados, y sobre todo ahora que se ha militarizado el Instituto Nacional de Migración, casos de corrupción, casos de extorsión, donde las autoridades migratorias mexicanas, que hoy, al día de hoy, la mayoría son militares, pues donde piden alguna especie de cuota a los migrantes para poder pasar. También casos de corrupción y de complicidad con organizaciones criminales. De hecho, ya hay organizaciones criminales en México cuyo principal ingreso no es el narcotráfico, sino que es la trata de personas y todos sus derivados, la prostitución, el tráfico de órganos, y esto se ha venido agravando también por la diversidad que tiene la migración que viene de Sudamérica. Es decir, ya no son solamente los ciudadanos nativos de Centro y Sudamérica, sino que también estamos viendo gente proveniente de Asia, de África, que le es mucho más fácil ingresar al continente americano en alguna de estas latitudes y después intentar cruzar por territorio mexicano. Estamos viendo ya en las estadísticas de detenciones nacionalidades que antes no se veían, ¿no? Que eran completamente infrecuentes en la frontera sur. Y pues en ese sentido,
la militarización de la política migratoria que el presidente López Obrador había prometido iba a ser una garantía de que ya no iba a haber estas formas de corrupción. Muy por el contrario, parece ser que la ha exacerbado. El tema del padre Solalinde, ¿es posible un cambio de instituto? No logro entender lo que desea este personaje, en otrora defensor férreo de los derechos humanos de los migrantes, y ahora, así lo siento, cegado por la narrativa de Andrés Manuel López Obrador. Bien, ¿suplir al INAMI? El Instituto Nacional de Migración es un híbrido administrativo muy extraño. Tiene algunas atribuciones de uso de la fuerza pública y en principio debería ser lo más análogo a lo que es una patrulla fronteriza en cualquier otro país. Pero en la práctica, al ser un órgano administrativo de la Secretaría de Gobernación y no una policía, pues faltan atribuciones, faltan capacidades. Por ejemplo, en principio, si esa de verdad fuera nuestra patrulla fronteriza, debería tener, como ocurre en otros países del mundo, capacidades de contrainteligencia, es decir, capacidades de identificar cuando viene a lo mejor un personaje peligroso en una aeronave, cuando viene algún terrorista buscado por algún gobierno extranjero. Y en realidad muchas veces esa labor no la hace el propio Instituto Nacional de Migración, sino que es un trabajo que hace o el CISEN, que acaba de cambiar de nombre, ahora Centro Nacional de Inteligencia en México. Entonces, digamos, desde esa perspectiva administrativa, quizás se podría beneficiar el Instituto Nacional de Migración de convertirse plenamente en un cuerpo policial o en un órgano de seguridad nacional. El problema es que no se trata solo de recibir las facultades, sino que esta transformación implicaría recibir también todas las responsabilidades que tiene una policía. Y eso es algo que los militares en México, que hoy ocupan muchos sectores de la administración pública, no han logrado entender, ¿no? Hoy los militares en México hacen labores de seguridad pública, son ellos la Guardia Nacional, son la Policía Nacional, son los encargados de las aduanas, construyen proyectos de obra pública y también son los encargados de la política migratoria. El problema es que no hay reciprocidad, se les han entregado ámbitos de poder público, pero no ha venido junto con las responsabilidades y las capacitaciones que implica asumir estos nuevos roles. Pensar en un nuevo Instituto Nacional de Migración implica una reforma administrativa muy importante en México. Habría que capacitar a todos estos agentes en temas de antiterrorismo, de tratas de especies, porque es algo también muy común en los aeropuertos y en las fronteras mexicanas, en trata de personas, en tráfico de órganos. Es decir, es una formación muy especializada que en principio el soldado de a pie hoy no está en condiciones de hacer. Y también de alguna manera podríamos decir que hoy el Instituto Nacional de Migración adquirió nueva vida porque pues el presidente López Obrador está recibiendo esta presión de los Estados Unidos. En realidad era un órgano administrativo muy intrascendente en la administración pública mexicana y pues en esta administración ha tenido un renacimiento presupuestal, un renacimiento en el número de vacantes, están contratando en todo el tiempo en el país personal porque les hacen falta manos, pero el problema es que el marco jurídico no está actualizado, ¿no? Estamos viviendo una nueva realidad, pero el marco jurídico sigue siendo el mismo, pensando que nosotros éramos solamente un país de paso y no un país de recepción de migrantes, y en ese sentido urge una reforma, no solo a la ley, sino a las capacidades, porque al final hay una responsabilidad humanitaria del Estado mexicano de atender a estos migrantes que no están emigrando por gusto, están emigrando porque huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades, y en ese sentido pues hay una responsabilidad moral y de derecho internacional del Estado mexicano. Otro gran tema ahí, tantas asignaciones y atribuciones nuevas que tiene el Ejército. Víctor Hernández, analista en temas de seguridad, política y migración. Mil gracias por este contacto y nos vemos pronto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Mi Twitter, @arbitrus1805. Última pausa, regresamos.